Hola amigos de Arte en tus Manos, espero que todos se encuentren muy bien. Hoy les voy a enseñar a elaborar que es el sitio o la casa donde se hacía el aceite de oliva junto con su molino. Para que ustedes lo puedan hacer, los invito a que me acompañen hasta el final, pues de una forma muy sencilla lo vamos a ir elaborando. Amigos, en este proyecto vamos a utilizar cartón, igual que como hemos hecho nosotros, y vamos a sacar estas piezas que ya aquí tengo cortadas y marcadas. De todos modos, a ustedes yo les dejo siempre los moldes en la descripción para que los puedan obtener fácilmente. Aquí le coloqué medidas para que ustedes vean. Esta va a ser la base, por ejemplo, va a tener 12 centímetros por 20. Acá tengo otra pieza, miren, otras piezas que 6 centímetros por 6 centímetros, 6,5 por 6. Bueno, cada una tiene sus medidas correspondientes. Ahora que comencemos a armar la pieza, entonces yo les voy diciendo cuál vamos a ir tomando. Bueno, entonces vamos a tomar esta pieza. Aquí les voy a mostrar esta pieza. Pues aquí no le quité esta partecita, o sea, se las dejé para mostrar las medidas, pero de igual forma, como les acabo de mencionar, en los moldes están. Entonces de estas son dos piezas que vamos a cortar con esta forma, pero entonces a una de las piezas le vamos a sacar una ventana y a la otra le vamos a sacar este arco. Miren, pues acá está. La altura de esta pieza es de 9 centímetros, pero la altura del arco es de 4 centímetros y medio, ¿no? Miren, acá está especificado 4 centímetros y medio por 7, es la misma medida para este. Entonces acá la altura que corresponde acá es de 9 centímetros. Entonces acá le vamos a sacar ese arco y a una de las piezas nada más le vamos a sacar una ventana a 1 centímetro de altura. Va a tener un ancho de 4 centímetros por 2,5 de alto. Pues a esto le vamos a sacar esta ventanita y esta pieza la vamos a pegar así para que quede doble, para que quede más gruesa. Con la silicona entonces la vamos a unir fácilmente. Simplemente como hemos hecho anteriormente con otras piezas, le aplicamos la silicona y ya. Lo fijamos que corresponda bien con la parte de atrás. ¿Sí? Utilizamos la base para que nos quede nivelado y todo bien alineado. Listo. Entonces ya después de haber pegado esta pieza así, ustedes alcanzan a ver aquí unos puntos. Ya ahorita les muestro para qué son. Pero entonces vamos a tomar estas otras dos piezas, que la ventana va a tener el mismo tamaño de esta, ¿ya? Va a tener una altura de 6 por 5 por 6,5 por 6, que corresponde a esta parte. Miren, esta pieza es igual a esta parte de aquí. Entonces esto lo vamos a pegar acá también. Pues vamos a unir estas dos piezas y las vamos a pegar enfrente de para que esta pared nos quede más gruesa y aquí este agujero quede más profundo. Entonces lo vamos a unir con la silicona caliente. Listo, después de haber unido ya estas piezas, entonces miren, aquí queda grueso. Yo lo que hice con un bisturí fue desvanecer un poquito así en diagonal, solo un poquito, para que tenga una leve caída, ¿sí?, hacia adelante. Entonces después de haber hecho eso, ahora vamos a pegar la pared de acá al lado, pero antes vamos a fijarlo aquí. Esta pieza podemos fijarla acá en la base, teniendo en cuenta de que estas dos piezas, miren, esta es una pieza que vamos a cortar de 6,5 por 6,5, un cuadrado total, y aquí le vamos a cortar una forma, la que sea. Simplemente le vamos a sacar acá la misma forma a las dos piezas. Las dos piezas las vamos a unir y las vamos a pegar a este lado. Entonces fijo esta pieza a la base, dejando así en la parte de atrás. Podemos dejar más o menos 1,5 centímetros separado, de separación, y lo vamos a dejar más bien centrado. Puede ser un poco centrado, teniendo en cuenta de que esta pieza es gruesa, entonces que nos quede más bien centrado. Listo. Entonces fijo esto, después fijo esta pieza y la voy a unir acá al lado. Bueno, miren ya cómo quedó. Pues acá queda bien alineado, y en esta parte entonces vamos a cortar dos piezas así como esta.
Miren que esta pieza tiene el mismo tamaño de esta pieza de acá, de 9 centímetros, de esta parte de acá. Esta parte de acá tiene 9 centímetros por 5, y acá entonces vamos a cortar una pieza igual con la misma forma de este arco, pero entonces miren que vamos a sacar aquí a 6 centímetros y medio, vamos a hacer un corte hacia abajo, así sería para sacar esta pieza de acá. ¿Sí? Entonces sacamos dos piezas de estas, sacamos el arco y ya después de que tenemos esta así, entonces cortamos acá para sacar estas dos piezas, miren así como les estoy mostrando. Pues ya teniendo dos piezas las vamos a unir. De pronto, si queremos reforzar esta pieza, podemos utilizar de pronto un palito y pegarle un palito acá en esta parte de arriba. No se va a notar mucho, entonces lo podemos pegar si ustedes quieren. Si no, entonces lo podemos dejar así. Realmente pues esto no va a ejercer ningún peso ahí en esta parte. Y entonces acá lo vamos a pegar por esta parte de acá. Miren, aquí tenemos 6 centímetros por este lado. Ya después de haberlas unido, entonces las vamos a unir, las vamos a pegar acá. Esto va a tener una altura, esta parte de acá, como tiene 5 centímetros, es esta misma altura de acá. Lo que pasa es que aquí hice unas líneas, de aquí hasta acá tiene 5 centímetros, pero aquí hay una marca de 5.5 porque es a la altura a la que vamos a marcar 3 agujeros, los cuales más adelante les voy a decir para qué son. Entonces a 5.5 vamos a marcar donde vamos a hacer 3 agujeros. Listo, pero a 5 centímetros de altura es la línea que corresponde aquí a esta parte. Bueno amigos, entonces estas dos piezas las pego aquí y que me quede aquí derecho en la parte de adelante, ¿sí? Que no me vaya a quedar así torcido, sino que me quede derechito. Bueno, ya después de haber pegado esta pieza, pues miren, ya queda fija. Vamos a, en las marcas que les mencioné de 5.5 en esta parte, con un punzón podemos abrir un agujero allí y agrandarlo con un palito de brocheta. Lo agrandamos un poquito para colocar unos palitos que van a ir en esta parte. Listo, acá en este lado, entonces vamos a abrir 3 agujeros también con el punzón. Con el mismo palo de brocheta le damos profundidad. Este sí le podemos hundir hasta el tercer cartón, son 4 cartoncitos, hasta el tercero, no hay necesidad de atravesar el último, es para que nos dé la misma distancia. Este es solamente el primer cartón y este hasta el tercero. Listo, entonces ya después de que hemos hecho esto, con el palito de brocheta vamos a cortar unas piezas. Vamos a cortar 6 piezas de 7 centímetros y vamos a cortar 2 de 5.3. Estas de 5.3 corresponde a esta altura, la que les mencioné al principio hasta aquí, que es de 5 centímetros, pero entonces como él se introduce un poco en el cartón, le aumentamos 3 milímetros más. Vamos a tomar acá una medida, por ejemplo hasta acá de este cartón. Entonces vamos a tomar la misma medida que nos quede acá en el otro lado, al largo, porque aquí pues, como está más salido, pues obvio que aquí la medida es más corta que en este lado, ¿no? Acá es más larga, pero entonces que quede igual acá al frente. Esto sería para colocar estos palitos que van a ser los postes de soporte. Entonces le vamos a aplicar silicona acá o pegamento blanco y en esta parte también. Listo, aquí esto sería para colocar un palito que vamos a cortar de 17 centímetros, el cual vamos a fijar al lado y lado y aquí en esta parte del centro. Entonces esto lo vamos a hacer con pegamento blanco para que nos dé una mayor fijación, listo, para que quede muchísimo mejor y no se vaya a desbaratar. Entonces antes de fijar esto vamos a tomar los otros palitos, los de 7 centímetros, los introducimos, también le aplicamos pegamento en cada uno de los agujeros para que él quede bien fijo. Y esto es lo que vamos a hacer, colocar todas estas vigas así, para después colocar este, y todo esto entonces va a estar haciendo contacto con un punto de pegamento blanco.
Bueno amigos, después de haber dejado secar bien ya el pegamento, que queda bien adherido, entonces ya lo podemos manipular y no se va a desarmar. Ahora entonces voy a tomar un poco de cinta de papel y voy a cubrir algunas partes que se ven. Por ejemplo, aquí en esta parte de adelante, esta parte no la vamos a cubrir, estas de acá arriba tampoco. Entonces esta de acá vamos a cubrir este pedacito de acá. Aquí podemos colocar un poquito en el arco, en este arco principal. En este arco de acá no es tan necesario, pero entonces en este lo vamos a colocar así. Bueno, y en esta parte de acá atrás podemos colocar también un pedacito. Listo. Y si logramos colocarlo aquí, que de pronto lo debimos haber hecho al principio antes de poner los palitos, podemos colocar aquí en esta parte también un poquito de cinta, miren, en esta parte. Entonces voy a intentar colocarlo, pero entonces lo podemos poner antes de colocar los palitos. ¿Sí? Es un buen punto. Se me pasó, pero entonces aquí le podemos colocar si ustedes quieren colocar la cinta, ¿sí? ¿No? Entonces pues después con el estuco, como vamos a aplicar estuco, entonces lo tratamos de cubrir. Es que con la cinta nos queda un poco más fácil. Esta parte no, porque necesitamos que quede así, que quede bien rústica. Ya cuando apliquemos el estuco, que quede rústico. Entonces voy a colocar la cinta y ya continuamos. Bueno, entonces aquí ya coloqué la cinta donde les había mencionado, en todas estas partes, allá en el fondo también, con cuidado lo hice y ya queda lista entonces para continuar. Ahora voy a tomar esta pieza es correspondiente al tejado, que tiene 8 centímetros por 5.5 un tramo y 6.5 otro tramo. Trazamos la línea para hacer un doblez y que nos quede ya la forma del tejado. Por el otro lado le vamos a quitar la capa de cartón que trae, esta capita de cartón, para que nos quede el ondulado, entonces nos da la apariencia de un tejado. Listo, entonces esto lo vamos a hacer para este lado. La parte más angosta va hacia el centro y la otra va hacia acá. Aquí entonces nos va a coincidir bien. Listo, teniendo en cuenta que está este palito acá, entonces si de pronto no les coincide bien, le pueden cortar un poquito más acá para que el palito pues nos deje arrimar el tejado. Y para esta parte de acá entonces está esta otra pieza que es de 5 centímetros por 7.5. hacemos el mismo procedimiento para que se vea las canales. Esta la vamos a pegar aquí. Pero entonces antes de pegar esto y antes de estucar debemos aplicar color. Entonces voy a utilizar un tono marrón oscuro con un trapito y vamos a utilizar el pincel así. Primero pues vamos a cubrir acá normal, ¿sí? Le vamos a dar la base de color normal por la parte de abajo del tejado. Solo por la parte de abajo le vamos a dar tono para que cuando ya terminemos entonces no se vea el color del cartón, sino que se vea un color oscuro. Entonces voy a cubrir solo por la parte de abajo, no por la del canal, en las dos partes. Bueno, ya cuando terminemos de aplicar el color, entonces vamos a dejar que se seque y continuamos ya con esta parte. Entonces vamos a aplicar color a los palitos. Entonces para eso vamos a utilizar el mismo tono marrón oscuro. Entonces vamos a descargar un poco el pincel y vamos a comenzar a dar pinceladas así. No vamos a cubrir en su totalidad el palo. Si queremos que se alcance a ver el color de la madera, simplemente lo vamos a envejecer. Entonces le vamos a dar pinceladas por todos lados, por donde se alcance a ver. Pues nos ubicamos. Aquí no importa que se unte las paredes, eso no importa, porque después vamos a aplicar estuco, entonces eso se cubre. Entonces la idea es darle esta tonalidad, porque estos palitos se van a alcanzar a notar. O sea, ahora que coloquemos el techo, entonces aquí va a quedar el techo, pero estos palitos se van a ver y esta parte de pronto pues aquí se va a cubrir una parte, pero esto se va a alcanzar a notar. Entonces si ustedes quieren pueden pintar hasta por acá, más o menos calculan donde se va a quedar viendo. De igual manera pues yo le voy a dar tono así por debajo también, por los lados, o si uno levanta la casita, la quiere ver, pues se vea bien pintado. Listo, entonces continúo, voy a dar este tono así
como disperso, no es para cubrirlo en su totalidad, como les digo. Y entonces ya después de aplicar en los palitos, procedemos a aplicar el estuco. Bueno, después de haber aplicado la pintura ya en los palitos, entonces ahora podemos comenzar a estucar antes de pegar el techo, ¿no? Entonces vamos a utilizar el estuco, pasta yeso, escayola, como lo conozcan en sus países. Podemos utilizar una espátula pequeña o pincel, dependiendo el sitio donde vayamos a aplicar, ¿no? Bueno, hay unas partes que son un poco más difíciles de llegar, entonces podemos utilizar, por ejemplo, el pincel. Miren, simplemente es ir distribuyendo el estuco. Este estuco ya viene listo, no hay que prepararlo. Entonces simplemente lo vamos aplicando como si fuera pintura, ¿no? Pero creando una capita de este producto. Entonces ahí, como ustedes ven, lo vamos distribuyendo, no vamos a dejar ningún pedazo sin que quede aplicado. Y de esta misma manera entonces continuamos aplicando en las paredes. Con el pincel para algunas partes es mejor, entonces damos pinceladas así en diferentes sentidos. Podemos dar toquecitos para dar textura después de aplicado. Incluso después de aplicarlo y después de un rato podemos volver a pasar el pincel para darle texturas, ¿no? Dando pequeños toques. Acá no importa que se nos unte el piso, la idea es que quede cubierto, no se alcancen a ver las uniones. Entonces miren, vamos a ir aplicando así de esta manera en todo lo que corresponde a la estructura, las paredes de cartón. En estas partes pues podemos aplicar un poquito también, si quieren, acá en la parte de arriba, tratando de no untar los palitos. Igual si se nos llega a untar algo, pues no, lo tratamos de limpiar, o después le podemos dar una pasadita con pintura marrón nuevamente. Esta parte no se va a notar mucho, pero de pronto sí es bueno aplicar, porque cuando peguemos el techo de pronto algún pedacito se alcanza a ver. Entonces lo ideal es que no se vea mucho el cartón. Entonces así lo vamos cubriendo. Miren, así él se va cubriendo, y donde se vaya untando pues tratamos de limpiarlo. Listo, amigos, entonces vamos a cubrir en todas estas partes, como ya les mencioné. El piso entonces no lo voy a cubrir como he hecho con los otros proyectos. Aquí voy a aplicar otro material, o si ustedes desean pueden cubrirlo también completamente. Se me olvidó mencionarles, a esta parte, el contorno de la base, también le debemos colocar cinta para que no se vea los agujeritos del cartón. Pero entonces terminamos de aplicar el estuco completamente. Acá en esta parte sí vamos a aplicar, recuerden, en esta parte queremos que quede rústico, entonces lo vamos tratando de rellenar. Ya en estas partes de acá arriba no, pero en esta sí. Listo, y en esta de acá. Bueno, amigos, después de haber aplicado ya el estuco en todo el contorno,
ahora entonces vamos a colocar el techo. Entonces recuerden que la parte más angosta va para este lado, entonces vamos a pegar primero este techo. Para esto voy a utilizar dos tipos de pegamento, voy a utilizar el blanco y la silicona caliente. Entonces el blanco lo voy a ubicar aquí en la parte de adelante, es el que me va a dar una fijación, cuando se seque me va a dar una mejor fijación al techo. Listo, entonces miren acá, así, y vamos a utilizar la silicona caliente para la otra parte. Entonces ya para esta es la fijación rápida. Ahí todavía el estuco está fresco, entonces debemos trabajarlo con cuidado. Entonces lo ubicamos acá, lo vamos a colocar y lo vamos a sostener. Miren que lo dejé un poquito sobresalido en la parte de atrás. Entonces lo voy a sostener así hasta que se seque la silicona, o sea, porque si lo suelto entonces él se abre y no va a pegar. Entonces vamos a sostenerlo ahí un rato hasta que fije. Listo, entonces cuando hemos pegado este techo vamos a aplicar el estuco a este techo primero, porque si lo hacemos, si pegamos este, entonces el de acá no nos va a dejar aplicar bien el estuco en esta parte. Entonces vamos a aplicarlo así, a cubrir en su totalidad el techo por la parte de arriba, obviamente. Entonces podemos ubicarnos como ustedes se sientan más cómodos. Así vamos a ir distribuyendo el estuco y cubriendo en su totalidad todo este tejado. Recuerden, tratamos de no untar los palitos. Entonces vamos a cubrirlo así, tratando de que llegue a todas esas partes para que quede bien la apariencia, ¿no? Quede bien cubierto. Bueno amigos, entonces de esta misma manera voy a cubrir todo esto. Bueno, aquí entonces ya terminé de aplicar en este tejado. Ahora vamos a pegar el de acá. Entonces vamos a aplicar la misma técnica. Vamos a colocar pegamento blanco, esto para darle una adherencia mejor. Entonces colocamos algo de pegamento, aplicamos la silicona para la fijación rápida y un poco está aquí, unos puntos en esta parte. Acá entonces pegamos el techo igual como hicimos con el otro. Se puede quedar un poquito más adentro, no tan sobresalido en la parte de atrás, o como ustedes quieran, si lo quieren dejar bien pues más sobresalido acá, pues lo coloco. Pero entonces lo estoy ubicando así, miren, lo sostenemos. Entonces ahora, después de que quede fijo, ahora continuamos y aplicamos el estuco, lo cubrimos así como acá. Bueno, aquí entonces ya terminé de aplicar el estuco en este tejado también, entonces ya queda listo el proyecto para que lo dejemos secar. Entonces vamos a dejar de un día para otro que se seque el estuco para continuar. Listo, aquí entonces ya dejé pasar un día completo, ya está bien seco el estuco y ahora lo primero que vamos a hacer es aplicar una base de color negro al techo. Acá en esta parte de arriba lo vamos a cubrir bien. Solamente el techo y teniendo cuidado de pronto de no untar las otras partes, las paredes o los palitos también. Entonces lo vamos a pintar con cuidado. Bueno amigos, ya después de que se ha secado la pintura, ahora entonces vamos a utilizar de este color, este es un terracota, y vamos a descargar un poco el pincel, no lo dejamos tan cargado y vamos a comenzar a pintar en este sentido. Vamos a pasarlo así, vamos a dar las pinceladas en el sentido contrario de la dirección de la canal, ¿sí? De las canales. Miren, entonces tratamos de que quede aquí este color. Entonces necesitamos que se realce bien, pero no cubrir la totalidad en color negro. Listo, entonces podemos volver a retocar, ya depende
Si ustedes quieren que se vea más intenso el color, entonces le vuelven a dar más pasadas. ¿Listo? Si queremos que se realce más el color terracota, pero entonces lo vamos haciendo así. Ya después entonces vamos a pasar por la canal en este sentido para dar algo de color. Vamos a dar algo de color en el fondo, recuerden, sin cubrir la totalidad del color negro. Entonces vamos a hacerlo así y siempre realzando más la parte de arriba de las canales. Listo, entonces vamos a hacer el mismo procedimiento en este tejado, en el tejado de este lado. Listo, después de terminar ya el techo, miren acá ya le hicimos ese efecto, ya se secó incluso. Ahora vamos a tomar nuevamente el color marrón con el que pintamos los palitos y utilizando un pincel redondo, puede ser. Aquí estoy usando un número 7, pero pues, ustedes pueden utilizar un pincel plano también si quieren. Entonces vamos a aplicar la misma técnica, así descargando el pincel. Se lo vamos a descargar un poco más porque vamos a envejecer el color ya de esta parte de la pintura blanca. Entonces lo primero que vamos a hacer es comenzar a realzar todas las esquinas. Como siempre, se realzan primero las esquinas y después la parte central. Entonces miren, aquí en esta parte del arco también vamos a hacerlo de esta misma manera en todos lados. Entonces teniendo así cuidado, vamos realzando todas las esquinas, en la parte de arriba, en la parte de abajo, estas partes de acá, no sé si lo alcanzan a ver aquí, todo esto. Listo amigos, entonces con muy poca pintura miren que lo logramos. Y de esta forma vamos envejeciendo el color de la pintura y realzando las formas. Acá vamos haciéndolo así en estas partes también, todo lo que son los ángulos. Listo amigos, entonces vamos a realzar todas estas partes. Aquí también le vamos a hacer, y ya después entonces que terminemos de realzar toda esta parte, todas las esquinas, entonces nos ubicamos en las partes centrales y comenzamos a dar unas cuantas pinceladas en diferentes sentidos. Bien, así. La idea es envejecer el color de la pintura y que se realcen todas las formas. Bueno amigos, aquí entonces ya acabé de darle este efecto, ya envejecimos la pintura. Entonces nos queda de esta manera. Bueno, ahora vamos a continuar. Ahora vamos a colocar un accesorio. Vamos a colocar los accesorios primero para después aplicar aquí en la base. Voy a utilizar arena artificial de la que ya de pronto hemos usado en los otros proyectos. Esta arenita que se consigue en sitios de accesorios para peceras o decoración de plantas. Entonces miren, o en esos almacenes de dólar. Entonces voy a utilizar esta arena que es de un color como camel y vamos a utilizar algunas piedritas. Yo utilizo piedritas de jardín que recolecto. Miren, unas piedritas pequeñas, así. Vamos a colocar en diferentes partes. También voy a utilizar estas ollitas o estas jarritas que yo las enseño a hacer. Aquí les dejo el enlace. Ustedes quieren hacer jarrita, entonces ahí queda el enlace, o también las pueden comprar. De pronto pueden conseguir ollitas o jarritas en almacenes de artesanías. Listo, entonces son jarritas miniaturas. Vamos a pegar y también voy a utilizar esto lo elaboré, esto sí lo tienen que hacer con porcelana fría. Miren, lo que hago es hacer una ruedita, ¿sí? Hacemos una ruedita así de esta manera. Después con el cabo de un pincel podemos hacer presión para dar esta forma, simplemente presionando un poco. Le vamos a colocar un palito de brocheta, miren, un palito así como este de 7 centímetros de alto, o sea que quede más alto
que sobresalga de esta parte de acá. Este palito de acá tiene 5, este alcanza a tener 7. Listo, y vamos a hacer otra ruedita así, un poco más pequeña. Con la porcelana fría la introducimos. Esta va a ras porque estaba así en el piso, y esta va sobresalida acá, sobresale un pedacito. Esta tiene 4 centímetros, ya les confirmo bien, tiene 4 centímetros y medio. Entonces este es para formar un molino manual para hacer aceite de oliva. Listo, en esto era lo que más era, en lo que más eraban en la antigüedad. Así era un molino manual en el que molían o maceraban las aceitunas para hacer aceite de oliva. Miren, así. Entonces esta es la forma que debe tener. Es muy sencillo de hacer con porcelana fría. Entonces ya dependiendo si tiene color o no la porcelana, entonces vamos a pintar de blanco esta parte, y esta parte de los palitos obviamente ustedes ya vieron, la pintamos de la misma manera que hicimos con los otros palitos. Listo, y aquí simplemente lo que vamos a hacer es darle una o dos capas de pintura blanca. Necesitamos que quede bien blanquito esto porque la porcelana fría, como no tiene color, no le agregamos color, entonces no queda blanca totalmente. Listo, entonces voy a pintar estas dos piezas para formar nuestro molino. Bueno amigos, aquí entonces ya le di color a esta pieza. Miren que se ve diferente el tono, ¿sí? Entonces, como se supone que era de piedra caliza, creo que estaban hechas de piedra caliza, entonces deben tener un tono así más bien tirando a blanco, pero vamos a aplicar un poquito de color gris para darle una variación mínima. Entonces simplemente vamos a pasar el pincel un poco por esta parte para dar unas pequeñas vetas para que no se vaya a ver demasiado blanco, ¿sí? Entonces vamos a pasarlo así, ya le vamos a dar un poquito de variación de tono para que parezca un poco más a la piedra. Listo, a la piedra natural. Entonces, como para que no nos quede el color tan parejo. Miren, entonces esto es lo que queremos hacer, y es lo mismo hago con la otra pieza. Bueno amigos, aquí entonces ya le dimos este color a esta pieza. Entonces ahora lo que voy a hacer es pegar esta pieza aquí montada. Miren, tenemos esta, la de la base, y la otra la vamos a colocar así, de esta manera, simplemente colocando una gota de silicona, puede ser. Aquí le aplicamos la silicona en la base, ya ella se va a sostener, y vamos a buscar aquí en la casa, entonces que se fije bien ahí, y vamos a ubicarla en una parte que nos quede central y que quede viéndose la forma del molino, ¿no? Miren, puede ser aquí en esta parte. Entonces vamos a aplicar la silicona y que nos quede así el molino, y que quede haciendo contacto con esta viga de la parte de arriba. Miren que quede así. Se supone que estos molinos iban en la base, amarrados a una viga superior, y esta pieza de acá es la que empujaban para que ella aquí en esta base moliera todas las aceitunas para hacer el aceite de oliva. Listo, entonces este es el sitio que disponían para eso. Entonces por eso vamos a utilizar varias vasijas, varias tinajas, para colocarlas por acá donde se supone que guardaban el aceite de oliva. Listo, entonces aquí ya después de haber unido esta pieza, aplicamos silicona acá, la ubicamos en esta parte, que nos quede bien, pues que se note y que se vea el molino, ¿no? Entonces lo pegamos, y acá en la parte de arriba de pronto le podemos colocar una gotica de pegamento blanco. Bueno, aquí ya lo pegué. Entonces ahora vamos a tomar las vasillitas y vamos a pegar unas aquí en esta parte que hicimos, ¿sí? En este agujero. Miren, podemos
tomar y pegar 2, 3 vasijas, las que ustedes crean convenientes, así, ahí como lo pueden ver. Y las otras, acá tengo más, las vamos a pegar en esta parte, pueden ser aquí, unas recostadas en esta pared y otras recostadas en esta otra pared. Simplemente aplicamos un poco de silicona caliente y las ubicamos. Les recomiendo de pronto tener unas pincitas así parecidas a estas para poder manipular estas piezas. Bueno, miren cómo va quedando. Entonces ya pegamos las vasijas, el molino, y ahora vamos a tomar las piedritas, unas cuantas piedritas de jardín, y las vamos a pegar esparcidas, de pronto así en diferentes puntos donde ustedes las quieran poner, ¿sí? Simplemente es como por darle un toque más natural. Les vamos a pegar así piedritas en diferentes partes, así esparcidas. Listo, en esta parte sobre todo, no acá adentro, pronto por estos lados, utilizando la silicona. Ponemos puntos de silicona y en esos donde vamos a pegar las piedras. Listo, amigos, entonces vamos a completar esta parte. Bueno, amigos, aquí entonces ya pegamos las piedritas así esparcidas en diferentes partes. Ahora voy a hacer unas plantitas artificiales, o ustedes pueden comprar unas plantitas artificiales y pegarle en diferentes puntos. Entonces, por ejemplo, acá simplemente aplicando la silicona, las plantas yo las hago con estropajo, quedan bien parecidas a una planta natural. Entonces simplemente colocando pequeños pedazos en diferentes partes vamos a dar esta ilusión. Nos quedan unas plantas pues que simulan una planta natural, así en diferentes puntos. Voy a colocar por aquí, por acá, ustedes lo colocan donde ustedes quieran. Yo utilizo estropajo y lo tinturo, ¿sí? Lo pinto de verde. De pronto las personas que conocen este material, pero si no lo consiguen, entonces pueden utilizar plantas artificiales. Listo, no nos complicamos con eso y simplemente pegamos las plantitas en diferentes partes. Bueno, entonces ya después de darle ese toquecito de verde para que no nos quede tan monocromático, entonces vamos a utilizar la arena. Listo, voy a aplicarla, en este caso voy a aplicar en toda la superficie. En ocasiones he utilizado césped artificial, combinando de pronto unas partes con arena, otras partes con césped, como ustedes quieran hacerlo, también se va a ver muy bien. Pero pues les recomiendo aquí en esta parte de adentro pues aplicar de pronto un solo tono, la arena. Y si ustedes no tienen de esta arena, pueden pintar, simplemente utilizan un color que corresponda. De pronto puede ser un color tierra, un color ocre, ya, entonces lo pueden pintar así. Aquí en este caso entonces vamos a aplicar como lo hemos hecho en muchos otros videos. Simplemente aplicamos el pegamento, lo distribuimos y después vertimos la arena. Listo, utilizando un pincel. Entonces tratamos de distribuirlo, que no nos tape las piedras ni lo que queremos que se quede viendo. Es así, con calma, con paciencia lo vamos distribuyendo. Lo podemos hacer por partes, así, para que nos dé tiempo, ¿sí? Pues, para que nos dé tiempo lo hacemos con calma. Distribuimos el pegamento como les muestro y después entonces vamos a aplicar la arena. Este procedimiento ya lo he hecho en otras ocasiones, pero para las personas que nos ven por primera vez, entonces nuevamente lo vuelvo a hacer. Listo, entonces hay que tener en cuenta que estos bordes también queremos que se cubra con la arena, pues también le podemos aplicar pegamento. Y acá vertimos la arena. Simplemente cubrimos donde aplicamos el pegamento. Podemos poner un poco acá para el borde. Retiramos
acá para el borde, miren, le hacemos así. De pronto con otro pincel, aquí ustedes ven que la piedrita se estaba como cubriendo, lo podemos limpiar con otro pincel que no tenga pegamento. ¿Ven? Entonces lo vamos a hacer así en todo el resto del piso de la base. Bueno amigos, y así queda ya terminada esta casa. Miren, está el sitio donde hacían el aceite de oliva, como les estaba mencionando. Es el molino, y acá están todas las ánforas donde guardaban el aceite. Listo, entonces espero que les haya agradado el proyecto, que lo pongan en práctica. Pues es sencillo, si lo podemos hacer siguiendo los pasos, realmente es muy fácil de elaborar. Así que amigos, un abrazo fuerte para todos. Recuerden suscribirse si aún no lo han hecho, pueden activar la campanita y compartir este video con sus amigos, nos ayudaría muchísimo. Un abrazo fuerte, muchas gracias por acompañarme y nos volvemos a ver aquí con más arte en tus manos.